Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 24 de enero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 y 95 en cable. Y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglobe Canal 28 en Houston, Texas. Con nuestro invitado de este lunes vamos a conversar sobre varios temas como la situación de la economía del país, el contexto para el desarrollo del comercio, la inversión y desde luego el entorno laboral de mucha conflictividad al inicio de este año. Está con nosotros en nuestros estudios Federico Hernández, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Federico, bienvenido. Encantado, William, siempre un gusto. Bueno, Federico, para comenzar, me gustaría que habláramos un poco de cuál es el análisis que está haciendo la Cámara de Comercio sobre el clima laboral, particularmente el sector público, donde ha estado bastante convulsionado, aunque ya vamos a hablar de algunos síntomas que parece que se están observando en el sector privado. Pero bueno, el clima laboral que hay en el sector público, ¿cómo lo observan ustedes? La situación, William, es complicada desde donde se quiera ver. Es una situación en muchos sentidos inédita, porque hay una gran cantidad de conflictividad a lo largo y ancho del espectro de la labor pública. Es decir, en este momento tienes... por ejemplo, se supone que un buen sector del Magisterio Nacional va a empezar una huelga este día. Ya tuvimos 6 días de huelga en el sistema judicial que nos heredó, digamos, a los salvadoreños imágenes dantescas, grotescas. Tenemos un vacío de liderazgo, ciertamente, en el país. Yo sigo sin explicarme cómo es posible que después de varios días de huelga en el sistema judicial y con todas las imágenes que los salvadoreños estábamos sistemáticamente viendo en los medios de comunicación, no salió el viernes, por lo menos en la noche, el presidente de la República hablándole al país y diciéndole calma, vamos a controlar esta situación, ¿verdad? No vamos a permitir que el caos se adueñe de nuestras vidas. No vimos ese liderazgo todavía. Entonces, todo este tipo de situaciones mandan mensajes complicados y la ciudadanía que ya está bastante, digamos, su situación cotidiana, material y yo diría hasta moralmente complicada, pues imagínate lo que esto viene a causar. Entonces, esta espiral de convulsión, de violencia, de presiones, de movimientos, de dimes y diretes también entre los partidos políticos, causa que la ciudadanía se sienta realmente mal. Y esto contribuye a la desconfianza, al descontento, a la incertidumbre que ya permeaba en los salvadoreños el año pasado. Ahora, cuando planteas sobre el tema de liderazgo, entonces plantea directamente de una responsabilidad del presidente de la República en términos de los mensajes que se deben enviar y de las acciones. Porque bueno, pasó casi una semana, o sea, es decir, el conflicto del sistema de justicia, por ejemplo, es estrictamente el órgano judicial, o sea, pero el presidente podría enviar algún mensaje. Y además por una razón muy simple, William, porque cuando un sindicato obstaculiza servicios que son esenciales a la población, como el caso del tratamiento de cadáveres, por ejemplo. O sea, muy pocos, digamos, servicios públicos son tan esenciales como ese. Tuvimos prácticamente casi 40 cadáveres putrefactos, digamos, en esos días. Una de los resultados de esta huelga de 6 días en el sistema judicial. Cuando un sindicato se atreve a hacer eso, está pasando por encima de la Constitución de la República. La Constitución de la República es clara, expresa, en el momento de condenar y de no permitir huelgas públicas o en el sector público que obstaculicen servicios esenciales para la población. Ya solamente por esa razón era necesario que el presidente apareciera hablándole a la población. Al mismo tiempo, por supuesto, independientemente lo dijera o no, lo pidiera o no el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la PNC tenía que actuar defendiendo la Constitución de la República. Bueno, hubo el caso de un cadáver que se mostró el fin de semana, creo que fue viernes por la noche, que prácticamente tenía 5 o 6 días de estar ahí. Y a esas alturas, obviamente, era un cadáver ya en descomposición total. Así es. Y uno piensa, William, en la familia. O sea, digo, ya pues, una persona que ha muerto ya no siente el cadáver, cualquiera puede decir, bueno, no importa que se espere 6 días, es que es una cuestión de dignidad humana. O sea, ¿qué pasa con la dignidad de los seres humanos? ¿Qué nos está ocurriendo? Eso es lo complicado. Y obviamente ante una situación que desborda, digamos, los límites de lo tolerable, de lo medianamente decente
en una sociedad como la nuestra, eso debería hacer que el presidente de la República saliera y mostrara el liderazgo que ciertamente le compete mostrar ante situaciones como esta. Bueno, tengo una pregunta planteada, la dejo para el siguiente segmento y es sobre el tema de democracia y si tenemos democracia o es libertinaje, ¿qué es lo que hay en este país? Ya volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios Federico Hernández, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Federico, decía entonces, ¿qué es lo que, ¿hay democracia en el país o es libertinaje lo que estamos registrando? Pregunto, porque sí, por lo menos lo que uno ve de otras democracias en otros países tampoco se llega a esos extremos. Es decir, también hay un respeto, no solo desde los aparatos de Estado hacia la población, sino de la población también hacia las leyes constituidas y los organismos. Aquí es, William, donde la institucionalidad es la que tiene que funcionar. De hecho, me gusta mucho el editorial de la prensa gráfica de este día, donde hablan de esto. Es decir, cuando la institucionalidad del país se ve amenazada, es la misma institucionalidad la que tiene que reaccionar. Y reaccionar dentro de sus límites constitucionales, por supuesto, ¿verdad? Y es ahí donde nos parece hubo cierto grado, digamos, de retrasos o de incumplimientos que no sabemos muy bien de dónde vinieron. Creemos, por ejemplo, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia actuó de la mejor manera que se debe actuar en estos casos. Tú no puedes negociar como autoridad estatal con grupos de presión mientras la presión esté en vigencia. Tú no puedes ponerte a dialogar, digamos, con personas que están pasando por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Creo que el presidente de la Corte en ese sentido mostró un liderazgo que no vimos, digamos, en otras instituciones del Estado. Nos parece bien. Obviamente uno tiene que condenar, pero totalmente y sin paliativos, lo que han hecho estos sindicalistas. Por supuesto que sí. O sea, digamos, nace el primer problema de ellos, ¿verdad? De sentirse en el derecho de presionar, destruyendo los derechos de los demás ciudadanos. Eso no es tolerable, no puede ser. Aparte que es una incongruencia tácita. Es decir, tú ganas altura moral para defender tus derechos en la medida en que protege los derechos ajenos, no al contrario, ¿verdad? Ahora, Federico, estuvo con nosotros la semana pasada Álvaro Ortiga, el director de Maestrías en Ciencias Políticas de la UCA, y él planteaba de que, bueno, también hay un problema de administración del recurso humano, de lo que está ocurriendo en las diferentes instituciones, que tiene que ver justamente con el tema de reivindicaciones laborales, demandas de salario y todo eso. Obviamente... Eso es posible, William. Ahora, eso no justifica lo que ha pasado, ¿verdad? Exacto, pero sí. Y luego él no dejaba de mencionar, además, un problema de gerencia en la administración del recurso humano, no pasaba por alto el hecho de que, decía él, estamos en un año prácticamente preelectoral y la tónica podría ser esta en lo que resta de este año. Así es. Fíjate que es bien interesante ese análisis de Álvaro Ortiga porque, en efecto, digamos, el marco que tenemos en este año es muy especial. Es un marco muy especial. Por esa razón, precisamente, imagino que lo vamos a platicar más adelante, es que el presidente de la República tiene que honrar la amenaza que ya dio con respecto a que sus miembros de su gabinete no se involucraran en política partidaria. Pero eso vamos a platicar más adelante. Pero en efecto el año es preelectoral. Es un año muy complicado que tiene una gran cantidad de aristas y que si no sabes controlarlo se te puede ir de las manos de una manera impresionantemente rápido. Ahora, pero Federico, ¿será que, no sé si ustedes lo están viendo de esa manera, si es que alrededor de todo este clima que se está generando en el sector público de reivindicaciones, de demandas salariales, o de aspiraciones incumplidas,
tiene que ver, ¿hay la mano política en medio de todo esto? ¿O son realmente reivindicaciones estrictamente laborales? Parecería que sí, parecería que hay mano política. Por ejemplo, en el caso del magisterio, llama la atención que buena parte del magisterio está en contra del Ministerio de Educación y otra parte no. Es decir, hay una maquinación que probablemente no estamos viendo y en este momento sería muy irresponsable poder señalar directamente qué movimiento o qué liderazgo puede estar detrás de esto. Lo cierto es que independientemente de lo que ocurra, toda medida de presión que se dé en contra de la institucionalidad, es la institucionalidad democrática del país la que tiene que reaccionar. Cuando no reacciona, obviamente hay que señalarla también porque no está reaccionando. Pero la institucionalidad tendría que responder de oficio, digamos, es decir, no necesariamente esperar a que las cosas se desborden o desencadenen. Así es. En el caso particular, William, de la obstaculización de servicios esenciales para la población, porque se está pasando encima de la Constitución, tiene que actuar la institucionalidad de oficio, Fiscalía, PNC, etcétera, ¿verdad? Todos tienen que actuar de oficio. De esa manera es que se evita el caos. Es que si no, cualquier persona que tenga una excusa mínima para salir a bloquearte una calle lo va a hacer. Claro. Y hay otra cosa muy importante, William. ¿Cuáles son los mensajes que enviamos desde la institucionalidad? Por ejemplo, si el presidente de la República se atreve a anunciar que va a comprar aviones por no sé cuántos millones de dólares, ¿qué es lo primero que piensa una persona que se siente, independientemente sea cierto o no, que se siente mal pagada? Entonces tiene plata. Entonces este presidente tiene plata. Entonces voy a salir a pedir esa plata. ¿Me explico? Es decir, hay una gran cantidad de mensajes que se tienen que cuidar. Ahora, por ejemplo, hay varios líderes de la izquierda política están publicando sus memorias y en todas esas memorias lo que tú ves es una reivindicación de la violencia. O sea, no ves un arrepentimiento por la guerra que se hizo. No, fue bueno hacer la guerra para lograr lo que tenemos ahora. Es decir, el fin justifica los medios. Ese es el mensaje que mucha gente está recibiendo. Bueno, cuando regresemos hablemos un poco de cómo este clima laboral bastante enrarecido en el sector público puede terminar también trasladándose al sector privado, ¿sí? Ya porque obviamente ustedes representan el sector comercio en el país. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a través del chat en el Facebook, Daniel Cifonte nos dice, los problemas son históricos. ¿Cuándo hemos tenido funcionarios capaces de solventar los grandes problemas del país? Esa es la pregunta que se plantea. Y bueno, Federico. En muchos sentidos tiene razón Daniel, definitivamente. Es decir, cualquier persona que haga un estudio, un análisis, ya no solamente político, sino meramente antropológico, de la situación de la política criolla, podrá darse cuenta, en efecto, y concluir lo que Daniel Cifontes concluye. Es decir, los liderazgos en general en Latinoamérica, pero ciertamente en Centroamérica y ciertamente en nuestro país, han sido bastante deficitarios. Han sido liderazgos tímidos, ha habido muy pocos estadistas contados con los dedos de una mano, por lo menos de los últimos 50 años, y eso obviamente produce mucho del caos que estamos viendo en este momento. Y genera acumulación a largo plazo. Desde luego. Termina... Bueno, entremos entonces en el punto que planteaba Federico, y es si desde la Cámara de Comercio, por ejemplo, ustedes no creen que este ambiente que se genera a nivel laboral en el sector público pueda terminar también permeando o estimulando lo que puede ocurrir en el sector privado. Para contestarte eso, William, hay que retroceder hasta hace pocos meses con el tema fiscal. Fíjate que el presidente de la República arma una mesa para discutir el tema fiscal dentro
del CES, del Consejo Económico y Social, que él mismo puso ahí para convocar a todos los sectores vivos de la sociedad a platicar del tema, de los temas económicos, sociales, etcétera. Y soslayando esa mesa fiscal, decide anunciar que va a ser una nivelación salarial, por decirlo de alguna manera, pero no es más que un burdo aumento, a buena parte de los empleados públicos. Ese es un tema netamente fiscal. Sí, fue lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Exactamente. Y lo primero que hace el presidente es evitar hablar del tema con la contraparte del sector privado que está en la mesa fiscal. Entonces, aquellas mismas instituciones que tú estás creando para el diálogo, las soslayas al momento de establecer propuestas en el tema fiscal. Entonces, ¿Cuál sería el punto? Que el presidente tuvo que haber tenido al menos la deferencia de decirle al sector privado, voy a aumentar salarios en el sector público. No tiene que pedir permiso al sector privado. No, en absoluto, en absoluto. Él la puede hacer porque es el presidente de la República. Pero ¿crees tú que por lo menos tuvo que haberle informado al sector privado dentro del CES? Si tú creas una instancia de diálogo, lo primero que tienes que hacer es respetar tú mismo la instancia de diálogo que has creado. Si vas a crear una instancia de diálogo donde vas a hablar del tema fiscal y lo primero que haces con los temas fiscales tan importantes como el aumento salarial de los empleados públicos es soslayarlo, entonces, hombre, tú mismo estás cayendo en una incongruencia. Pero además el mensaje, ¿cuál es el mensaje que envías? El mensaje que estás enviando como presidente de la República es: yo voy a hacer lo que me da la gana. Esas instancias de diálogo que he creado, la verdad es que son fachadas, no sirven para nada. ¿Me explico? Ese es el problema. Entonces hay una gran cantidad de gente dentro del sector privado que está pensando eso. ¿Y en términos prácticos tiene vigencia, tiene sentido el CES o no? Hasta el momento no, lamentablemente, William. Hasta el momento no. Yo te preguntaría cuál es el gran resultado del CES hasta el momento, ¿verdad? No lo hemos visto todavía. Creemos que es una instancia de diálogo que hay que reforzar. Por esa razón es que el sector privado está ahí y estamos aportando. Bueno, nosotros en junio del año pasado, ya van a ser 6, 7 meses de esto, William, presentamos una propuesta de pacto fiscal. Una propuesta donde, entre otras cosas, decíamos que antes de pensar en aumentos a los impuestos, hay que pensar en la responsabilidad que tiene el Estado de rendirle cuentas a la ciudadanía, que somos finalmente los que pagamos esos salarios que están recibiendo desde el presidente hasta abajo, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, no escuchamos hasta la fecha ninguna contrapropuesta sobre esa propuesta presentada por el sector privado. Entonces, ¿qué sucede? Tú me preguntabas al principio de este segmento. Bueno, ¿esto se puede ver reflejado eventualmente en el sector privado? Desde luego que sí, porque entonces hay una gran cantidad de personas que comienzan también a pedir cosas que se están pidiendo en el sector público. Y eso te genera una tensión que no tenías dentro del sector privado y que además es gratuita, William, porque, y esto lo sabe cualquier persona que tenga datos al respecto, mira, 3.700 empresas pagan el 92% de los impuestos del país. Es así de simple. 3.700 empresas. Y de esas 3.700 empresas, que no todas son enormes, no todas son grandes, descomunales, tú te das cuenta que los empleados que trabajan ahí reciben mucho más del salario mínimo. ¿Me explico? Entonces estás creando una presión sobre el sector privado que es, primero, injusta, pero además artificial. Entonces, estás abriendo fuegos por todos lados y después te quejas por el caos que tienes en el país. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más coherentes. Bueno, porque justamente la semana pasada el grupo Calvo, que está instalado en el puerto de la Unión, que se encargan de procesar atún obviamente en el país, tuvieron un conato de protestas al interior. Lo que explicó el director ejecutivo de Calvo es que hubo una prestación de $150, si no mal recuerdo, que se les daba un bono adicional mensual a los trabajadores, pero eso era parte de un arreglo con los sindicatos. Incluso él explicaba que era un acuerdo que no era de ley, sino que era un bono que daba la empresa adicional al salario. Y los sindicalistas lo habían asumido exactamente como eso, pues como un acuerdo, un bono de parte de la empresa. Pero claro, por la crisis económica parece que dejaron de darlos en este mes y entonces ya hubo una reacción de parte de los sindicalistas. Pero el punto es, ¿será que entonces se van generando estímulos en medio de todo esto? Claro, se van generando mensajes ambiguos que la gente, sobre todo aquellos que son más, digamos, más proclives a la violencia, a la presión absurda, a demandar de pronto, digamos, salarios que no devengan en la práctica, obviamente toda esta gente cuando recibe esos mensajes ambiguos van a la acción. Y generalmente la acción lo que te genera es mayor caos. Y al final, William, una empresa privada, independientemente de su tamaño, si eventualmente las demandas salariales llegan a ser más grandes
que su inversión y que su costo simplemente va a cerrar y se va a ir del país. Es así de simple. Y aquellos que están presionando por la sopa se van a quedar sin la sopa y sin el plato. Bueno, hacemos otra pequeña pausa y regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos escribe Rubén Pineda de Dallas, Texas. Dice, uno de los problemas del país es que no hay liderazgo, pues Funes, por más que regañe y trate de mostrar quién manda, no hace más que dividir el país. Bueno, es prácticamente un comentario, Federico. Y yo lo complementaría, perdón, lo que dice el señor Pineda con lo siguiente. Fíjate, William, que el presidente dice, bueno, manda un decreto a través del cual, lo cual es aplaudible, por cierto, le prohíbe a sus funcionarios, a los miembros de su gabinete, el entrar no solamente en la dinámica electoral que estamos en este año 2011, ir a cualquier acto político, porque eso es lo que dice el decreto. Yo recomendaría a cualquier persona que lea lo que dice el decreto, y no solamente habla de pedir el voto, habla de participar en cualquier acto político partidario. El Frente vino, varios miembros de su gabinete, que son a la vez militantes del Frente, algunos históricos, estuvieron en un acto de conmemoración de los acuerdos de paz, dijeron que como no habían pedido el voto, podían perfectamente estar ahí, que no estaban de esa manera, digamos, poniéndose en contra del decreto del presidente. El presidente les toma la lectura, no les dice nada, y claro, ahora lo que tienes es una gran cantidad, una agenda partidaria muy fuerte del FMLN, donde seguramente vas a ver a buena parte del gabinete de gobierno del presidente Funes. Pero entonces, ¿qué crees que va a terminar en nada el decreto? O sea, mira, William, yo lo resumiría así. Si el presidente se dedica únicamente a amenazar y no a ejemplarizar, mucho me temo que en los próximos días vamos a ver a varios funcionarios de gobierno con su camiseta roja o con su camiseta blanca, no importa, pero en actos políticos del FMLN. Bueno, quiero volver sobre el punto del clima que se está generando. En el tema de inversión, ¿qué tanto impacta, insisto, sobre lo que está pasando en el sector público, los mensajes que se mandan hacia afuera? Obviamente que muchas personas y los inversionistas también hacen la distinción, la efervescencia al interior del gobierno, de los poderes del Estado y lo que puede ocurrir en las empresas, digamos. En las empresas hoy por hoy no se está viendo el nivel de efervescencia sindical, pero ¿cuál es el mensaje que se puede mandar en términos de la inversión, Federico? En términos de la inversión, William, si tú mandas hacia afuera, sobre todo, al inversionista extranjero, que a lo mejor en los últimos años había visto que en los índices de competitividad el país estaba bien ubicado, ahora reciben la noticia de que el país está en medio de un caos social. Por ejemplo, esta imagen que tuvimos aquí en los medios de comunicación de cadáveres descomponiéndose en plena calle, ¿tú crees que eso no ha sido ya lanzado afuera del mundo? Por supuesto que sí, a través de los medios nacionales y por supuesto a través de la red global de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Dice, hombre, yo ahí ese país no voy a invertir en este momento, no se puede vivir ahí, no se puede invertir ahí, no voy a sacar los costos y los beneficios que espero de mi inversión. Entonces, claro, eso va sumándose, digamos, a la dinámica ya bastante deficitaria que en términos generales tenía el sector productivo del país, por diversas razones, por supuesto, y una de ellas la incertidumbre política. Y fíjate, viene Standard & Poor's y dice una cosa que además ya veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo las gremiales empresariales, que en este momento esa disyuntiva entre el presidente y el FMLN está generando una incertidumbre tal que ya comienza a verse
en las cifras de productividad del país y en los índices de competitividad, de branding, etcétera, etcétera. Entonces viene el ministro de Hacienda y lo que hace es descalificar a Standard & Poor's. Es decir, no es la manera tampoco de enfrentar una crítica que viene de una institución a la que, dicho sea de paso, también has contratado para que te evalúe tu desempeño frente al mercado internacional. Es decir, hay demasiados mensajes ambiguos, William, como para que no queramos verlos. Standard & Poor's emite esta calificación sobre la situación del país. El presidente de la República lo hemos escuchado algunos minutos diciendo de que no es cierto. Pues, bueno, un poco el discurso parecido al que dio el ministro, ¿no? Sí, sí. de Hacienda, planteando de que no es cierto, de que las relaciones con el FMLN tampoco se encuentran en una posición como la que se está planteando o dibujando ahí. El problema es que Standard & Poor's no toma solamente el discurso del presidente de la República. Toma su discurso, por supuesto, yo creo que lo toman en cuenta, como cualquier institución seria que está haciendo el análisis político, social de un país y económico de un país. Pero también escucha a una gran cantidad de sectores que no forzosamente coinciden con ese discurso oficial que nos está presentando el presidente. Así que Standard & Poor's simplemente lo que hace es presentar un retrato de lo que ve en la serie de discursos que se están dando en los sectores productivos del país. Y en términos prácticos, ¿en qué se traduce esa calificación que da Standard & Poor's sobre el país? Tan simple como esto, William, que un empresario internacional, un inversionista, fuerte o no, se da cuenta que el país ha perdido un grado de inversión y dice, cada vez está siendo más peligroso, más riesgoso invertir en El Salvador. Así de simple. Eso es lo que en buenas cuentas, digamos, en buen salvadoreño, le dice Standard & Poor's en este momento a los inversionistas internacionales. O sea, la posibilidad de que al invertir no pueda recuperar su dinero. Exactamente. O se le complique el negocio. Sí. Y entonces... O sea, Standard & Poor's le dice al inversionista, si usted estaba pensando invertir en El Salvador porque conservaba su grado de inversión, ahora no es el momento de hacerlo porque lo acaba de perder. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos quiero que hablemos, Federico, sobre cómo está evolucionando el comercio al inicio del año. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Federico, entonces tenemos prácticamente 24 días de que inició este año y quisiera saber un poco cuál es la reflexión, el análisis que están haciendo ustedes en términos de la evolución del comercio en el país y que podría dar como luces para cómo se desarrolla tal vez la economía en general al cierre de este año. Mira, gracias a Dios, William, el comerciante y en general el empresario salvadoreño, independientemente de su tamaño, es muy competitivo y trata de salir adelante como sea, aún en las circunstancias más adversas. Aquí el comercio no se detuvo ni siquiera en los peores días de la guerra y ciertamente no se va a detener, afortunadamente. Ahora, esto implica que cada vez más el sector productivo salvadoreño se enfrenta a mayores obstáculos para poder, digamos, salir con las cuentas cabales cada mes, ¿verdad? Y eso se traduce en incertidumbre, en una situación psíquica y anímica complicada y, por supuesto, en el descenso de las cifras. Independientemente de la cantidad de plazas recuperadas, William, el año 2010 recién pasado, que fueron 23,000, o sea, ni siquiera hemos llegado a la cifra que teníamos en el 2009. En el caso de la inversión, que sobrepasa los $400 millones en pérdidas, todavía no llegamos a las cifras que teníamos precrisis, ¿verdad? O sea,
la situación sigue complicada, no es que estemos saliendo adelante, ¿verdad? Gracias a Dios, como te repito, los inversionistas nacionales y en general el empresario salvadoreño va a seguir luchando por salir adelante, por darle salarios a la gente, por crear empleos dignos y va a seguir luchando porque independientemente de lo que sucede con la política nacional y la falta de liderazgo, va a salir adelante, porque así le toca, así le ha tocado siempre, históricamente. Ahora, pero ¿qué es lo que más ha golpeado a los empresarios, a los comerciantes en este país el año pasado y lo que hoy que comenzamos, digamos, el año 2011? Sin duda alguna. Es el entorno, golpea más, perdón, el entorno internacional que se traduce localmente, o qué otros climas son los que afectan. Mira, es complicado establecer, digamos, esas comparaciones porque es como comparar peras con manzanas, ¿verdad? Es complicado. Obviamente la crisis internacional global tiene una afectación indiscutible en la vida cotidiana y en general en los ciclos económicos del país, pero además esto viene a unarse a la incertidumbre que ya causa, políticamente hablando, el poder público, valga la redundancia, ¿verdad? Pero además el tema de la delincuencia, William, o sea, la delincuencia sigue galopando, la gente se siente cada vez más ahorcada por esa circunstancia, sobre todo los micro y medianos empresarios que son, digamos, más del 85% de los agremiados de la Cámara de Comercio, sí. William, se ven afectados cotidianamente por la situación delincuencial, o sea, hasta situaciones realmente dramáticas. Entonces, claro, en una circunstancia como esa, imagínate, se las ven a palitos. Ustedes en la Cámara de Comercio, debo entender que todos los años hacen una especie de encuesta, de sondeo, de exploración, ¿no? Con los agremiados. Así es. Lo que hace FUSADES también, que hace una encuesta a nivel general. Así es. Pero en el caso de ustedes, ¿qué es lo que les ha indicado la encuesta en los últimos años? El nivel de preocupación que tienen los comerciantes en este país, ¿en qué sigue siendo la seguridad y la falta de certezas. Esos son los dos grandes temas que se han mantenido desde que comenzamos en el 2009 con nuestras encuestas, porque son cada 6 meses, ¿verdad? Hacemos esa encuesta y estos son las dos frases o los dos indicadores, digamos, que más se mantienen. La incertidumbre jurídica, económica, etcétera, y la situación delincuencial. Obviamente, a finales del año pasado, que fue cuando hicimos el último sondeo con nuestros socios, digamos que el tema delincuencial había descendido un poquito en algunas áreas. Por ejemplo, en el área de las extorsiones, en efecto, sobre todo en el occidente y en el oriente del país, había descendido un poquito. La mayoría, por cierto, de nuestros socios lo atribuían al hecho que la Fuerza Armada estuviese cuidando los penales del país, ¿verdad? Sin embargo, muchos nos tememos, todavía no hemos hecho, y no quiero ser irresponsable, no hemos hecho todavía la nueva medición, pero muchos nos tememos que ese leve descenso probablemente ahora no sea tan fuerte. Sí, que entonces se haya incrementado nuevamente. Puede ser. Habrá que hacer un nuevo sondeo y eventualmente lo traeremos. Si obviamente este sondeo nos sigue indicando que la gente sigue percibiendo leves, aunque sean leves descensos en la delincuencia, por supuesto que también lo vamos a decir. ¿Y qué ha pasado con la actividad comercial? ¿Hay negocios que han cerrado este año? ¿Tienen alguna información ustedes? Muchísimo, William. Por ejemplo, diciembre, enero de este año, hemos tenido un promedio de 4 cierres semanales. 4 cierres de operaciones semanales. Imagínate tú lo que eso se traduce, primero en bajo rendimiento económico de los ciclos económicos nuestros, pero además en la falta de empleo. ¿Cuánta gente se va a la calle cuando cierra una empresa, por muy pequeña que sea? ¿Por qué han cerrado, fundamentalmente? Fundamentalmente por el tema de seguridad y porque se sienten ahorcados por la situación económica. Esos son los dos grandes temas, digamos, que la gente recurrentemente apelan, digamos, cada vez que tienen que decirnos, miren, tenemos que irnos de la Cámara porque estamos cerrando nuestro negocio. Y por cada negocio que se cierra, más o menos, ¿cuántas fuentes, cuántos empleos se pierden? Es complicado, no hemos querido hacer ese análisis, William, porque, te repito, no queremos ser muy irresponsables y es complicado porque hay empresas muy pequeñitas, hay empresas medianas, en fin, establecer la media, digamos, entre ellas no es una cosa fácil, ¿verdad? Eventualmente, por supuesto, si llegáramos a tener un análisis duro, una cifra dura al respecto, la podríamos decir, pero de momento no la tenemos. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya.
Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Me interesaría que habláramos un poco sobre la macroeconomía, Federico, sobre los análisis que ustedes tienen, porque el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, estaba con nosotros la semana anterior y él decía que tenían alguna esperanza de que este año, por ejemplo, el Producto Interno Bruto alcance el 2.5% de crecimiento. Obviamente otros análisis que uno observa por ahí dicen que sería tal vez quizás 1.5, pero está por debajo de la cifra. Yo quisiera saber un poco sobre las percepciones, digo percepciones porque apenas comienza el año, pero ¿cuál es la tendencia que ustedes observan? Acabo de ver, William, al presidente de la República en una entrevista televisiva diciendo que qué barbaridad, en qué se basa la gente para decir que no vamos a alcanzar el 2.5%. Imagínate tú frente a ese discurso, ¿qué se puede decir, verdad? Hombre, William, te contesto de la siguiente manera. A mitad del año pasado decían que íbamos a crecer 1.5% y no crecimos ni el 1%. O sea, uno no puede especular con que no se va a crecer, como tampoco se puede especular con que no se va a crecer. O sea, yo creo que es igualmente irresponsable que un mandatario o que un funcionario público diga que se va a crecer en tanto y se diga con categoría, casi diciéndole mentiroso a cualquiera que adverse esta cifra. Tan irresponsable es eso como decir que no se va a crecer. Pero ¿por qué hay tanta incertidumbre? Es decir, ¿cuáles son las variables que influyen y que no permiten tener bastante certidumbre de cuál puede ser el crecimiento al cierre de Bueno, hablábamos ya de los mensajes políticos ambiguos que se envían, ¿verdad? De cómo la institucionalidad en efecto se está mostrando cada vez más débil, más frágil, digamos. Y esto hay que aunarlo además, William, a esas componendas entre partidos políticos que se dan en la Asamblea Legislativa. FMLN y Arena, los dos más grandes partidos políticos poniéndose de acuerdo para pasar por encima de la letra y el espíritu de la resolución de la Corte Suprema de Justicia en el tema de las candidaturas independientes. O sea, imagínate. Y viene el presidente de la República y rubrica ese chanchullo. Claro. O sea, de nuevo, son los poderes públicos en contra de la democracia. O sea, no puede ser. Y eso un mensaje más de incertidumbre que se envía a la gente que, como te repito, ya está bastante ahorcada con el tema delincuencial y el tema económico. Pero entonces, ¿crees casi imposible que se alcance un crecimiento del 2.5? No lo creo imposible. De hecho, no me atrevería ni siquiera a decir si vamos a crecer o no vamos a crecer. Ojalá crezcamos, por supuesto que sí. Y como lo he dicho en varias ocasiones, William, y lo hemos repetido en la Cámara hasta la saciedad, si en la medida en que el presidente de la República, William, tenga éxito en el combate a la delincuencia, en sacar adelante económicamente al país, ganamos todos, hombre. Si todos queremos salir adelante, todos queremos tener una mejor economía. El problema es que cada vez que nos acercamos con propuestas maduras, responsables de cómo hacer eso, se soslayan. Ese es el verdadero problema. Ahora, pero ¿por qué en el país no existe unidad sobre sobre cómo enfrentar determinados problemas? Por ejemplo, el tema de seguridad y el tema de economía, ¿por qué no hay acuerdo de nación, o sea, gobiernos privados? Esa es la gran pregunta que tenemos, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, creo yo, todos los salvadoreños bien nacidos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay unidad con respecto a dos temas que sabemos que nos agobian a todos y que todos salimos perdiendo si ambos temas no se enfrentan de una manera categórica e integral? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esa unidad en el país? Y además una pregunta que es ciertamente más lacerante en la medida en que el presidente de la República siempre está diciendo que es un gobernante de la unidad nacional, porque parece que eso no se traduce todavía, al menos en la realidad del país. Pero ¿cómo dar el primer paso? ¿Quiénes deben dar el primer paso y cómo darlo sobre esto? Quien está constitucionalmente mandatado, por eso se llama mandatario,
para, digamos, enviar los mensajes claros hacia esta unidad es el presidente de la República, obviamente, los poderes políticos en general, los 3 órganos del Estado. Y los demás sectores, por supuesto, acompañar en el momento en que el presidente tienda la mano, ir a tomársela, que es lo que hemos hecho hasta el momento, William. Lo que pasa es que cuando le tomas la mano al presidente y le llevas con una propuesta, si la propuesta no le gusta, lo que hace es descalificarte, en lugar de técnicamente decirte por qué la propuesta no es viable. William, si tú vas y te enfrentas a alguien y le presentas un argumento técnico, y tú sos el presidente de la República, tu obligación es presentar un contraargumento técnico, no acusarte políticamente. Eso no es propio de un estadista. Eso es propio, lamentablemente, como decía don Daniel Sifontes, del promedio, digamos, de malos líderes que hemos tenido en el país en los últimos años. Pero en algún momento el presidente de la República ha dicho también que ha escuchado muchos argumentos del sector privado que van en línea de prácticamente hacerle eco a lo que ha planteado el Partido Arena. Bueno, mira, que hay una gran cantidad de temas en los que podemos coincidir con cualquier partido político es obvio, William, y eso no es pecado, dicho sea de paso. O sea, es como que tú hubieras acusado al actual presidente de la República cuando era periodista de que algunos de sus enfoques coincidían con el FMLN. Es decir, no hay que ser irresponsables, no hay que ser superficiales, no hay que ser infantiles. Lo que tenemos que ser es maduros. Y maduro significa que si yo te presento una propuesta técnica, tú como gobernante me presentas una contrapropuesta técnica. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Di por qué no estás de acuerdo. ¿Cuál es el ejemplo más inmediato que tienen de esto? Que dibuje ese hecho. Dos temas te voy a decir, y 2 temas que tienen que ver lamentablemente con lo que veníamos hablando. La propuesta que hicimos ya hace casi un año en el tema de la seguridad, ¿verdad? 52 propuestas, William, sobre el tema de la seguridad, y en el tema del pacto fiscal que presentamos en junio pasado. Ahí tienes 2 propuestas técnicamente sustentadas que hasta el sol de hoy, aparte de que fueron totalmente desechadas, no he escuchado ningún argumento técnico para descalificarlas. Perfecto, una nueva pausa y regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hablemos un poco sobre las iniciativas, sobre propuestas, Federico, de qué es lo que se debe de hacer en estas circunstancias, cómo salir adelante, porque al final de cuentas, decías en algún momento, en otras palabras, en el barco estamos todos y si se hunde, pues obviamente nos vamos todos en el barco, o sea, nadie se puede escapar. El tema de seguridad, si se sale del control total de las manos del Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad Pública, sin duda alguna que va a arrastrar a toda la población, a todo el mundo, nadie se va a escapar. Pero entonces, ¿cuáles deberían de ser las primeras señales que se deben de esperar? O sea, en términos de propuesta, pues, como nación. Mira, certidumbre, William. Primero respetar la institucionalidad desde la institucionalidad misma, que un poco lo mencionábamos, ¿verdad? Si el presidente crea instancias de diálogo, que él sea el primero en respetar esas instancias de diálogo. Es que si no, nadie va a creer en esas instancias de diálogo. Y la gente va a pensar que nos está utilizando para estar en esas instancias de diálogo, ¿verdad? Entonces, eso en primerísimo lugar. Mandar mayor certidumbre, mayor confianza, mensajes que no sean ambiguos, que no giren, digamos, entre la crítica destructiva y el insulto callejero, ¿verdad? Eso en primerísimo lugar. Y obviamente ponerse en ese diálogo a estructurar una verdadera agenda nacional técnica en los temas más importantes. Ya los mencionábamos en el segmento pasado, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer en el tema fiscal? Sabemos obviamente que el gobierno necesita plata para invertir,
fantástico, pero que nos diga por qué una gran cantidad de carteras de Estado ni siquiera llegan al 60% de su inversión ejecutada a lo largo de un año. El año pasado estuvo alrededor de 60-68% de ejecución del presupuesto, o sea que hubo dinero que estuvo ahí y que no hubo forma, o no se supo administrar. O sea, exactamente, o sea, tú no puedes venir, digamos, como Estado y exigirle a la ciudadanía que te dé más plata si antes no le has demostrado que la plata con la que ya cuentas no la estás invirtiendo bien. Es que es así de simple, ¿verdad? Es como cuando tú le encargas una silla a un carpintero y viene el carpintero y te dice, ahí se la traigo dentro de un año, no se preocupe, pero deme la plata. O sea, tú le vas a decir, no, pero déjeme ver cómo está la silla primero, y en la medida en que voy viendo cómo se va armando la silla, en esa medida le voy dando más dinero. Es así de simple, no hay donde perderse. Esas son como las señales que ustedes esperarían también y a las que habría que apostarle. Exactamente, más seriedad. Y fíjate, por ejemplo, en el tema de la rendición de cuentas. Digamos, hay una propuesta de que desde hace varios años un grupo promotor ha venido impulsando, que es la ley de transparencia de acceso a la información pública, y lo que vemos ahora es un presidente cuya primera observación es que la entrada en vigencia de esa ley tiene que esperarse un año. O sea, digo, si realmente tu compromiso está ahí por la transparencia, hombre, aquellas propuestas que van precisamente a fortalecer esa transparencia institucionalmente hablando, no tienes por qué hacerlas esperar un año. ¿Me explico? Es decir, y por Dios, que se den también, digamos, argumentos técnicos alrededor de eso, ¿verdad? Y lo bueno, que el presidente ha reclamado sobre esto en muchas oportunidades diciendo, bueno, reclaman justamente los que no hicieron nada en el pasado y que ellos algo están haciendo y avanzando en esos temas. Sí, o sea. sí. Yo no sé realmente el presidente. Fíjate, quiero hablar de ese tema porque no sé hasta qué punto hemos hecho un análisis de esa excusa. Cuando el presidente dice, qué barbaridad, los que hoy hablan de este tema de transparencia pasaron 20 años callados, dicen, con los gobiernos de Arena. No sé en el caso de las demás gremiales, dicho sea de paso. Yo te puedo hablar por la Cámara de Comercio, que conozco perfectamente. Y aunque yo tenga 1 año y medio, casi 2 años de estar ahí, sí conozco lo que la Cámara venía diciendo sostenidamente en años anteriores. Y perdón, en el caso de la Cámara de Comercio, y ahí están los medios de comunicación, los archivos, lo puede ver cualquier persona, siempre fue enfática en reclamarle a los gobiernos de Arena la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas permanente. Siempre. Eso no es una cosa que va a venir hoy el presidente y meter a todas las gremiales en el mismo bolso. No es así. Y por otra parte, voy a la parte más de fondo, digamos, de esa crítica del presidente. ¿Qué significa eso entonces? Como no se lo dijeron a los gobiernos anteriores, no tienen por qué decírmelo a mí. Eso es lo que nos quiere decir. Es absurdo, hombre. Es absurdo. Pongámonos serios. O sea, veamos esa propuesta, evaluémosla y por favor no estemos retrasándola, porque entonces nos estamos burlando de esa ansia de información y de transparencia que la gente justamente le reclama a cualquier gobierno. Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, hace unos minutos el presidente de la República ha hablado también sobre la focalización del gas propano, del subsidio al gas propano. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Hace algunos minutos el presidente de la República ha dicho, Federico, que el subsidio generalizado al gas propano va a seguir por 2 meses más, que prácticamente, bueno, ha anticipado ya algunos atisbos de cuál va a ser el procedimiento de devolución para los sectores que sí requieren de
del subsidio del gas. Pero bueno, se posterga 2 meses más la vigencia de esto, la entrada en vigor de esta decisión. Bueno, yo no sé, William, cómo va a ser el presidente, porque este es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Si queremos tener mayor inversión y mayor ayuda internacional, hay que cumplir con el tema del subsidio, que es una cosa me refiero a acabar con la generalización de ese subsidio. Ahora, obviamente uno entiende, William, que la situación preelectoral de este año hace que un gobernante o un partido en el poder trate de retrasar lo más posible esa decisión. Pero es una decisión que se tiene que tomar de una u otra manera, les guste o no les guste. Y aquí hay que recordarles en todo caso esta frase tan feliz de Winston Churchill, ¿verdad? Que decía que un gobernante piensa en la próxima elección, un verdadero estadista piensa en la próxima generación. Y ya sabemos que los subsidios generalizados al final terminan impactando en el bolsillo de todos. Ahora, ¿cómo se focaliza un subsidio? De la mejor manera posible. Es decir, ¿qué significa de la menor manera posible? Porque eso es muy general. Significa que tú comienzas a partes de un censo real de cuál es la gente que debe recibirlo por el tiempo prudencial y quienes no deben recibirlo. Es ahí, en ese detalle, donde se encuentra el diablo. Y ojalá el Ministerio de Economía tenga la fórmula técnica y la capacidad técnica necesaria para que la focalización de este subsidio no vaya a aumentar el impacto económico que ya está sufriendo la familia salvadoreña. Bueno, el presidente ha dicho que el subsidio será para quienes consumen menos de 200 kilowatts hora, que va a haber incluso una especie de tarjeta de descuento para que cuando la persona vaya a pagar la energía eléctrica haya una especie de descuento. Pero más allá del método, digamos, y de la efectividad que tenga la aplicación del subsidio y únicamente llegue a los sectores más pobres que más lo necesitan, hay un efecto político de esto, y no solo político, sino económico. Es decir, porque lo que se está también determinando es el impacto que tendrá esto en el efecto cascada del precio de los productos. Y aquí, William, es importante hablar del último gobierno de Arena. El último gobierno de Arena fue sumamente irresponsable con el tema de la focalización de los subsidios en general. Quiero recordarte que ya un gobierno anterior al gobierno anterior de Arena había, por ejemplo, quitado el subsidio de los buceros y se lo volvió a dar al gobierno siguiente de Arena, ¿verdad? O sea, esto obviamente es una herencia del presidente. Aquí el presidente, digamos, no tiene toda la culpa de esto, totalmente de acuerdo. De hecho, el presidente le va a tocar asumir un costo político a él y a su partido que no quiso asumir el gobierno anterior. Sí, lo postergaron por mucho tiempo. Exactamente, y que tenía el deber de asumir en aquel momento, ¿verdad? Así que, bueno, pero ahora le toca jinetear este macho, ¿verdad? Porque nadie le puso una pistola en la cabeza para convertirse en presidente de la República. Hoy le toca, frente a la ciudadanía que votó por él, como para la que no votó por él, le toca hacer de la mejor manera posible esta focalización. Pero ¿sí crees tú que habrá un efecto cascada en el precio de los productos? Es decir, al momento que se elimine el subsidio de manera generalizada. Así es, William, porque estamos en medio de una crisis económica. Entonces, claro, en medio de una crisis económica no es el mejor momento para hacer una focalización de subsidios, pero te va a tocar hacerlo. De hecho, si muchas focalizaciones se hubieran hecho en el tiempo en que tenían que haberse hecho, probablemente el impacto de la crisis internacional no hubiera sido tan dura sobre El Salvador. En ese punto tiene mucha razón el presidente de la República y su gabinete económico. Y en el FMLN parece que no están del todo convencidos de que sea la mejor manera la eliminación del subsidio, porque hace 2 semanas Roberto Lorenzana nos reconocía en este espacio también, acá en Entrevista en Línea, que efectivamente el factor económico es el que más puede golpear al FMLN, sobre todo que están gobernando. Y en el tema del gas, obviamente se distanciaban casi en su totalidad. Y además, William, porque el FMLN está de acuerdo completamente, casi por principio ideológico, con los subsidios, ¿verdad? Para ellos, mientras más subsidios, mejor, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar, porque eso nos pasaría en El Salvador, lo que le está pasando ahora a Cuba, ¿verdad? Que llega un momento en que eso es tan insostenible que no te toca más que echar a la calle a la gente. Tremendamente. Bueno, hacemos la última pausa y regresamos. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, Federico, a manera de conclusión entonces, ¿cuál es el rumbo que lleva este país? ¿Cuál es? No lo sabemos todavía, William. No sabemos cuál es el rumbo. O sea, hay mucha incertidumbre en el análisis que puede hacer. Hay mucha incertidumbre. Ojalá que en el tiempo que le resta a este gobierno podamos en efecto tener mayor diálogo para que juntos contribuyamos todos los sectores productivos del país a generar ese rumbo que es necesario que el país tenga. Porque un país que marcha a la deriva, William, pues mayor futuro no tiene, ¿verdad? Y creo que hay una gran cantidad de cosas que institucionalmente habían logrado consolidarse en el país y que en este momento lamentablemente están en peligro. Así que muy importante es que todos los salvadoreños, los que queremos este paisito, pero de verdad, estemos unidos, que vayamos al diálogo independientemente quién lo promueva y que en efecto busquemos la manera de sacar la situación económica, social y política del país adelante. Pero bueno, es bastante complicada la situación, ¿no? Porque cuando uno hace análisis de cómo se encuentran incluso las instituciones, mucha división. Desde luego. Sectores sindicales divididos, por ejemplo, el caso de Andes 21 de junio, sí. División ahora que anuncian el paro para este día, una gremial, la otra no acompaña. En ese caso, el órgano de justicia, la Corte Suprema de Justicia, tiene una fuerte marca de división al interior de la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, no sé, tengo la impresión que es bastante complicado el país en términos de tantas divisiones que hay a todos niveles. No, y de nuevo, William, por los mensajes que se envían, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los sindicatos que se dividen, si esa división es para dejar a los radicales un poco más aislados, qué bueno que haya esa división, ¿verdad? Dicho sea de paso. Pero no se trata de eso, lo que se trata es que en efecto haya una mayor cohesión social, es decir, que los salvadoreños, independientemente de qué pensemos, porque esto no es una cuestión de ideologías, de ideas, que si tengo esta agenda o la otra, es que vayamos al encuentro del país que queremos construir. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la gran demanda histórica que tenemos hoy los salvadoreños para evitar futuros caos, porque si no detenemos este caos hoy, entonces sí puede esto volverse muy, muy peligroso. Y después van a ser nuestros hijos los que nos van a reclamar, y con justa razón, ¿y tú qué hiciste? Tú estuviste ahí, tú pudiste detenerlo, ¿qué hiciste? La institucionalidad, entonces, ¿cómo la ves en este momento del país? Frágil. Yo no diría débil, todavía no diría débil porque ha logrado reaccionar, un poco tarde, pero ha logrado reaccionar. Y digamos que el caos, al menos aparentemente, está frenado, por lo menos en el sistema judicial de momento. Vamos a ver qué sucede con el magisterio. Pero es frágil. Hay una circunstancia ahí en que vemos a la institucionalidad todavía, digamos, no en el riel que debería tener. Pero esperaríamos que esto mejore, que además los mismos sindicatos se den cuenta, sobre todo aquellos beligerantes, se den cuenta que la violencia no es la partera de la historia. La violencia nada más engendra violencia, eso lo hemos oído 48,000 veces, pero como que no lo introyectamos, como que no lo asumimos. La violencia no es el camino, tan simple como eso. Yo no tengo altura moral para defender mis derechos si al mismo tiempo que los estoy defendiendo, estoy lacerando derechos ajenos. Simple y llanamente no tengo autoridad moral para hacerlo. Si vamos dejando aislados a esos grupúsculos, creo que nos va a ir mejor como país. Y de lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, en el órgano judicial, ¿sí ves esa actitud de violencia de parte de los sindicatos? De parte de los sindicatos, sin duda alguna. Por lo menos de estos que pusieron en jaque, digamos, el sistema judicial, no hay ninguna duda. Bueno, se nos fue la hora. Federico, gracias por tu participación. Encantado, William, a la orden. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Le invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros la doctora Victoria Marina de Avilés, ministra de Trabajo. Nos vemos mañana.